Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el momento en el que estén viendo este video. Espero se encuentren muy bien. La finalidad de esta nueva sesión, de este nuevo video, es que ustedes puedan conocer un poco más sobre la pelvimetría ósea. Cada vez nos vamos adentrando más y más y más en el tema acerca de mecanismo de trabajo de parto, los periodos de parto, todo esto que está relacionado, descenso, encajamiento, rotación, etcétera. Pero para entender esta parte del mecanismo de trabajo de parto, para entenderlo bien, necesitamos también comprender un poco acerca de la pelvimetría ósea. Y es por esto que les preparo este nuevo video, esta nueva presentación con mucho entusiasmo, con mucho cariño, para que ustedes puedan conocer más acerca del tema. Bueno, sería interesante entonces, y es importante para esta parte, definir o preguntarnos qué es entonces la pelvimetría ósea. Esta se define como la medición que se hace a los diámetros de la pelvis, tanto del estrecho superior como del estrecho inferior y de la cavidad pélvica. En unos minutos más, en las siguientes diapositivas, vamos a entender qué es eso del estrecho superior, el estrecho inferior y la cavidad pélvica. Pues bien, vamos a este tema entonces y comencemos entonces con la primera parte, que es la anatomía de la pelvis. Nos vamos a regresar un poquito a los principios anatómicos y así podamos entender entonces qué es la pelvis, cómo está conformada, y vamos a comenzar primero con los huesos de la pelvis. Bueno, la pelvis está conformada por 4 huesos, básicamente. Sería el hueso sacro, el hueso del coxis, perdón, 2 huesos coxales o ilíacos que están del lado izquierdo y derecho, y estos serían los 4 huesos que la conforman. Vamos a revisarlos aquí en el diagrama. Tenemos un hueso sacro, que sería toda esta región. Recordando un poco más acerca de la anatomía de la columna vertebral, recordaremos o tendrán ustedes en mente que la columna se divide en cervical, torácica y lumbar. Bueno, la continuación sería la última parte, la del hueso sacro. Si este dibujo tuviera continuidad hacia arriba, encontraríamos el resto de la columna vertebral. El hueso sacro es un vestigio que se conoce anatómicamente el cual viene junto con el coxis, pero se dice entonces que como evolucionamos de un tipo de, bueno, la evolución de los monos, esta es el vestigio que quedaba cerca de esa cola que teníamos antes de que seamos el ser homínido, ser humano que en este momento somos. Bueno, el hueso del sacro tiene 5 vértebras sacras, ustedes las pueden notar aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Puede ser que encuentren en las bibliografías médicas, anatómicas, que son menos, puede que encuentren que sean 5, ambos están correctos. Además de este hueso, la pelvis está conformada por el hueso del coxis, que sería este último, el final de la columna vertebral, y 2 huesos coxales que aquí los podemos encontrar en la parte tanto izquierda como derecha. Estos huesos coxales se unen por la parte de atrás o por la parte posterior con el hueso sacro. Aquí está con unas líneas naranjas. Esa línea naranja, si lo pudiéramos ver sin la línea, se conoce como sincondrosis sacroiliacas. Una sincondrosis es una articulación cartilaginosa pero que no tiene movimiento. Hay otros tipos de articulaciones en el cuerpo que sí tienen movimientos, rotatorios, de flexión, extensión. Bueno, esta no tiene movimiento. Y por delante los huesos coxales se unen en esta región que está marcada con un color azul, la cual es la sínfisis del pubis. Este es una prominencia que ustedes mismos pueden tocar, que ustedes mismos pueden sentir en su cuerpo y se siente una parte rígida. Esa parte en la región pelviana justamente es el sínfisis del pubis, es la unión de los 2 huesos coxales. Bien, aquí encontraremos que hay un anillo que se forma, está marcado en color rojo. Este anillo se conoce, o estas uniones, se conoce que ahí se encuentra la pelvis ósea. ¿De qué nos sirve la pelvis ósea? Bueno, provee de un soporte sólido y estable a la columna vertebral y a los órganos que contiene la pelvis. En curso de vida, en esta asignatura nos interesa porque es el espacio, el primer espacio por donde va a pasar el feto durante el trabajo de parto. Esto que está delimitado en color rojo se conoce como línea ileopectina. Ese nombre lo vamos a escuchar un poquito más adelante, así que ténganlo en cuenta. Aquí vamos a separar entonces los huesos. Dijimos, hay un hueso coxal derecho y un hueso coxal izquierdo. Aquí estamos viendo una vista lateral del lado derecho exactamente.
Y vamos entonces a definir que este hueso está formado o conformado por la fusión de 3 huesos más, llamados ilion, que aquí encontraremos sin algún color. El isquion está delimitado por color azul y el pubis en un color entre rosa y rojito. Bien, el hueso coxal del recién nacido, esto es un dato de por qué se estudia así. En los recién nacidos, este hueso coxal está conformado por estas 3 partes, el ilion, el isquion y el pubis. Estos, de hecho, están separados por cartílago, pero aproximadamente entre los 21 y 23 años es que terminan ya de fusionarse por completo y se conforman ya en una sola unidad. Por eso decimos que es un solo hueso. Sin embargo, anatómicamente es usual que se escuche que se estudia con esta división. Y también, ¿por qué nos va a interesar? Bueno, aquí en nuestro siguiente diagrama vamos a encontrar que hay varias partes, varias regiones anatómicas que nos van a servir de referencia al momento de hablar de pelvimetría. Les destaqué algunas de las más interesantes, de las más importantes, porque verán que son muchas, ¿no? Son 24. Podemos encontrar, por ejemplo, la espina ilíaca anterosuperior, aquí está marcada con el número 1. Esta parte del hueso, que sería de la espina ilíaca, se siente, si ustedes pueden tocar a la altura de su cintura en la parte lateral, y un poquito hacia adelante en la parte anterosuperior, ahí se encuentra. El número 2 es la cara glútea, sería toda esta región en donde se insertan los músculos que van a formar la región de los glúteos. Porque nos interesan, tal vez ahorita no tanto para curso de vida, pero sí para enfermería. Nosotros hacemos un cuidado, el cual es la administración de medicamentos intramusculares y se hacen por esta vía, por la cara glútea. Bueno, los músculos que se insertan en esta cara. Podemos también referir el número 4, que es el acetábulo. Es esta región. El acetábulo es una porción articular cóncava en la superficie de la pelvis y está formada, como pueden ver ustedes, por el ilion, que es esta parte de arriba, el isquion y el pubis. De hecho, todo este círculo contiene los 3 colores. Es a lo que me refiero, que está formada por los 3. Y aquí es donde se articula la cabeza del fémur. Por eso es relevante, por eso tal vez lo escuchen más adelante, esta región del acetábulo. El número 9 es el ángulo del pubis, lo vamos a encontrar por aquí. Este también nos va a servir como una delimitación anatómica al momento de hablar de pelvimetría. Está aquí también el foramen obturado, que sería esta región que está libre, que aquí porque estamos separándolo por huesos y aparte están las articulaciones, los músculos y demás. Pero aquí hay una membrana obturatriz, así se conoce, que también nos va a ayudar para la pelvimetría. La vamos a ver ahorita más adelante. También encontramos la tuberosidad isquiática, que sería esta parte, esta como prominencia que tiene el isquion, por eso se llama tuberosidad, como si fuera una región prominente o tuberosa. Está también el cuerpo del isquion, que sería esta que está un poquito más plana. Encontramos también la espina isquiática, que es este reborde que tiene forma justamente de espina y se llama isquiática porque es del hueso del isquion. Estas 3 últimas que les acabo de mencionar nos sirven como referencia al hablar de pelvimetría. En la 21 tenemos la espina ilíaca posterosuperior, que sería esta región, también es palpable si ustedes la tocan. Y finalmente la cresta ilíaca, que sería este reborde que está aquí arriba. Ese también se puede palpar y nos ayuda para otras cosas, entre ellas delimitar la región del abdomen. Bueno, no les hablo de todas, porque son muchas, sin embargo les marco aquí las que son más relevantes ahorita para la asignatura y que vamos a estar escuchando más adelante. Bien, hasta el momento hemos estado hablando sobre huesos, pero también es importante hablar sobre las articulaciones que conforman la pelvis. En la parte anterior o en la parte de adelante, los huesos de la pelvis se unen por la sínfisis del pubis, ya comentamos, ¿no? Esta estructura del sínfisis del pubis se conforma por fibrocartílago y además tiene 2 ligamentos, uno púbico superior y uno púbico inferior. Encontramos aquí en medio el sínfisis del pubis, que es fibrocartílago, y aquí encontramos el ligamento púbico superior y el inferior. Esto es por la parte anterior o de adelante. Por la parte posterior, los huesos pélvicos se unen también por articulaciones. ¿Qué huesos se unen a través de estas articulaciones? Ya vimos, es la porción ilíaca del hueso coxal y la porción sacra del hueso sacro, ¿no?
Esta articulación, que aquí está marcada en color gris, se conoce como la articulación sacroiliaca. ¿De acuerdo? Ahorita esas son las que nos van a interesar un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué le encontramos relevancia a las articulaciones? Recordemos que en gran medida el éxito de un parto depende del paso seguro del feto a través de la pelvis materna por el canal de parto. Tiene que pasar por ahí, por esta región de la cavidad pélvica para que pueda salir. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, una gran parte es a través de la relajación de las articulaciones y otra, que es el tema que estamos ahorita revisando, que es por las mediciones pelvianas. Entonces, las articulaciones pélvicas en general tienen un grado limitado de movilidad. Sin embargo, durante el embarazo, y sobre todo se ve más notable al llegar el periodo de término, estas articulaciones empiezan a relajarse. Eso va a permitir entonces que se expanda un poquito más, que haya un poco más de espacio. Como resultado de esta relajación, entonces, el deslizamiento hacia arriba de la articulación sacroiliaca es mayor o se va a hacer mayor en la posición ginecológica, es la que ustedes están viendo aquí en la imagen. Este deslizamiento hacia arriba de la articulación sacroiliaca puede aumentar el diámetro de la salida entre 1.5 y 2 centímetros para permitir el trabajo de parto, que salga por ahí el feto. Y es por esto que nosotros preferimos este tipo de posición, la posición ginecológica. Sin embargo, ustedes como futuros enfermeros familiares y comunitarios van a encontrar que según la cultura, las tradiciones, la región a la que se presenten, hay distintos tipos de posiciones. Ahorita, por el interés que tiene esta asignatura y hablar de articulaciones, nos vamos a quedar solamente con la posición ginecológica. Hasta el momento, entonces, hemos revisado un poco de contexto acerca de la anatomía de los huesos de la pelvis, lo que lo conforma, y las articulaciones. No todas, es un poco a grandes rasgos, solamente para que entiendan lo que viene. Un poco de repaso es nuevamente retomar las formas pélvicas. Cuando hablamos de formas pélvicas, es hacer una clasificación anatómica con base justamente en la forma de la pelvis. Y cada uno de los conceptos que salen de aquí nos ayudan a comprender cómo se va a llevar a cabo el mecanismo de parto. Específicamente el diámetro mayor transversal de la entrada y su división en segmento anterior y en segmento posterior son los que se utilizan para clasificar las pelvis como ginecoide, androide, antropoide o platipeloide. Esta clasificación ustedes la van a encontrar de sus autores Caldwell y Molloy. ¿A qué se refiere esto del diámetro mayor transversal? La pelvis tiene una parte más ancha a lo transverso, es decir, del lado izquierdo al lado derecho, y ese punto que se toma como referencia es el diámetro mayor transversal, esa abertura más ancha de lado a lado, de izquierdo a derecho. Y dice aquí entonces que se divide en segmento anterior y posterior. Vamos a dibujar aquí una línea imaginaria en la parte más ancha o en el diámetro mayor transversal y nos daría hacia atrás un segmento posterior y hacia adelante un segmento anterior. Es esta clasificación la que nos permite conocer si las pelvis son de tipo ginecoide, androide, antropoide o platipeloide. Aquí lo vamos a ver más claro con un dibujo. Y entendamos entonces que de estos dos segmentos, el posterior y el anterior, va a ser el segmento posterior el que va a determinar el tipo de pelvis, mientras que el segmento anterior va a determinar la tendencia. ¿A qué nos referimos con esto? Hay que tomar en cuenta los dos segmentos, porque las pelvis no son puras, no son solamente ginecoides, no son solamente androides, antropoides, sino que se consideran en su mayoría mixtas. Esto es por un desarrollo genético individual de cada ser vivo, de cada ser humano, y nos ayuda entonces esta clasificación a entenderlo mejor. Y vamos a verlo con un ejemplo. Una pelvis ginecoide con tendencia androide significa que el segmento posterior es ginecoide y la pelvis anterior o el segmento anterior tiene una forma androide. Esa es una pelvis mixta. Entendámoslo de esta manera. Aquí está el diámetro que les comentaba, la línea imaginaria que se dibuja. El diámetro mayor transversal es la parte más ancha de un lado al otro. Y a partir de aquí tenemos dos segmentos, uno hacia atrás, uno posterior y uno hacia adelante, uno anterior. Esto nos da entonces la clasificación androide. Verán aquí en un dibujo
está marcado con P de posterior y con la A de anterior. Este tipo de pelvis androide tiene esta forma. Es muy, muy común que se encuentre como forma de corazón. ¿De acuerdo? Es un poquito más triangular hacia adelante y hacia atrás tiene esta curvatura. Veamos la pelvis antropoide. Igual dibujamos aquí el diámetro mayor transversal y tenemos un segmento posterior y un segmento anterior. Esto es lo que nos dice entonces cómo se clasifica la pelvis. Y para cada una de ellas será igual. Se dibuja en medio el diámetro mayor transversal y a partir de esto se obtiene una región posterior y una región anterior. ¿Y qué características tienen entonces cada una de las pelvis? Bueno, vamos a hablar entonces primero de la ginecoide. En la pelvis ginecoide los estrechos son bien redondeados, tanto en el segmento anterior como posterior. Si ustedes siguen esta línea circular de color azul, parece casi parece un círculo bien hecho, bien curveado. Y además el arco pubiano, que es esta parte de aquí abajo, es también amplio. Este es el tipo ideal de pelvis para el trabajo de parto, pero se puede presentar otro tipo de pelvis, entre ellas la androide. Aquí en la pelvis androide, el arco pelviano forma un triángulo agudo. Es una parte puntiaguda, aquí como si fuera un vértice, lo que hace entonces que las dimensiones de la pelvis sean muy estrechas. Por aquí es complicado que pase la cabeza de un feto. Esta pelvis, como su nombre lo dice, está típicamente asociada con los hombres, pero también se puede presentar en algunas mujeres. Una mujer embarazada con esta forma de pelvis puede tener dificultades durante el parto. No va a pasar por aquí la cabeza fetal. Vamos a revisar la antropoide. También esta se conoce como pelvis simiesca. El diámetro transverso, esta línea imaginaria que podemos dibujar aquí, es angosto, aunque el diámetro anteroposterior sí es alargado, sí es un poquito más grande. En este caso, en el diámetro anteroposterior no tendríamos problema con que salga la cabeza del feto, sin embargo aquí, en el diámetro transverso, es donde está muy angosto, no podría pasar por ahí. Entonces, este tipo de forma pelviana no albergaría una cabeza fetal, también como una pelvis ginecoide, debido a esto que les explico, ¿no? El diámetro transverso es muy reducido. Y finalmente, la pelvis platipeloide, o también llamada aplanada o con forma de plato, en la que podemos identificar que el estrecho superior de la pelvis es oval y curvo. Sin embargo, el diámetro antero-posterior de adelante hacia atrás, ese está reducido, es muy acortado. Por lo tanto, pueden surgir entonces problemas durante el parto. En una paciente que tiene este tipo de forma de pelviana, la cabeza del feto puede ser incapaz de rotar y por lo tanto amoldarse a las curvas de la columna. ¿Cuál sería entonces la pelvis ideal? La ginecoide. Si se presenta este tipo de pelvis en la paciente que vamos a encontrar, habría que buscar otro tipo de técnicas para poder sacar a este feto, ya que por parto vaginal, no será viable. Eso es por parte de los tipos de pelvis. Es un poco más como resumen, recordatorio, porque ya lo habíamos revisado. Y también encontramos que hay una clasificación sobre las cavidades pélvicas. Vamos primero a puntualizar qué es una cavidad. Una cavidad en la anatomía es un espacio hueco que se encuentra en el interior de un cuerpo o de una superficie, especialmente pues en el organismo de los seres vivos, ¿no? Recuerdan que hace ratito les mostré este diagrama con esta línea punteada que se llama línea ileopectina o también conocida como línea terminal. Bueno, esta línea nos va a ayudar a delimitar las cavidades pélvicas. Conceptualmente, entonces, se divide la pelvis en el componente falso y el componente verdadero. Y aquí tomen nota. La pelvis falsa, o también conocida como la pelvis mayor, se encuentra por encima de esta línea punteada o línea conocida como terminal o ileopectinia. Y la pelvis verdadera, o también conocida como pelvis menor, se encuentra por debajo de este límite. Eso nos va a dar entonces nuestras dos cavidades, la pelvis falsa o mayor, perdón, o pelvis verdadera o menor. La pelvis falsa está, les voy a hablar de esto nada más para que ustedes lo conozcan, sin embargo, no es relevante ahorita, no tiene tanto valor ginecológico, pero para que ustedes lo conozcan.
La pelvis falsa entonces, o la pelvis mayor, la que está por encima de esta línea, se limita posteriormente por las vértebras lumbares. Si aquí tuviera continuidad del dibujo, encontrarían las últimas vértebras lumbares hacia arriba. Hacia los lados está delimitado por las fosas ilíacas, que es esta fosa que se genera en el hueso ilíaco, del hueso coxal. Y por la parte de adelante estaría limitado por la porción inferior de la pared abdominal anterior, sobre todo los músculos que están al interior, ¿no?, de la pared abdominal. Insisto, es para que ustedes conozcan cómo está delimitada, sin embargo, no nos vamos a detener tanto en la pelvis falsa, sino que la que es de mayor interés para esta parte de la asignatura es la pelvis menor. Aquí se puede ver mejor en un diagrama. Pelvis mayor está en color verde y corresponde a todo aquello que está por encima de la línea terminal, y la pelvis menor está por debajo, no está coloreada, pero está por debajo de esta línea terminal. ¿Por qué entonces se conoce como pelvis mayor o pelvis falsa y pelvis menor o pelvis verdadera? Se dice que es falsa porque las estructuras pélvicas no están acomodadas o no están situadas ahí, sino que lo que se encuentra ahí en la pelvis mayor o pelvis falsa, sobre todo, son estructuras abdominales. Para efectos, como les decía, del tema de ginecología o los temas ginecológicos, interesa más la pelvis menor o pelvis verdadera porque ahí sí se albergan los órganos ginecológicos, ¿no?, las estructuras ginecológicas de interés. Y una de las preguntas es, ¿cómo delimitamos entonces esta línea terminal? Bueno, se puede hacer a través de 5 puntos. Recuerden, se llama línea terminal o línea iliopectínea. El primer punto para delimitarla es el promontorio. El promontorio, recordemos que es esta prominencia de la primera vértebra sacra. Este sería entonces nuestro primer punto para delimitarla. Vayan siguiendo los puntos, vayan como uniéndolos para que al final tengamos la línea completa. El segundo punto sería el ala del sacro. El sacro, recuerdan que es la parte posterior del hueso de la pelvis. Bueno, esta partecita que parece como un ala, se conoce así, con ese nombre, ala del sacro. Ahí está el segundo. Luego por aquí cruzamos esta cisura que se ve aquí, que es la articulación sacroiliaca, y rodea hacia esta parte que es la línea innominada, o también conocida como línea arqueada, por el arco que genera. Después, el cuarto punto de referencia es la cresta pectínea, que notarán que se ve aquí un reborde, a lo mejor por las sombras se nota un reborde, esa es la cresta pectínea, y finalmente la cresta del pubis, ¿de acuerdo? Si ustedes unen del 1 al 5, tienen la línea terminal izquierda. Si hiciéramos en espejo hacia este lado otra línea, tienen ya la línea terminal completa o línea iliopectínea completa. Esta línea terminal que se forma es también la delimitación de la primera abertura pélvica. ¿Se acuerdan al principio que dijimos que era la pelvimetría? Pues es esta medición que se hace de las aberturas y de la cavidad pélvica. Bien, aquí está el diagrama que lo explica. Esta línea que está en color negro es la que acabamos de trazar en la diapositiva anterior, conocida como línea terminal o línea iliopectina. Esta delimita entonces la primera abertura, que es la abertura superior, también conocida como el estrecho pélvico superior. Y aquí abajo en color azul encontramos la segunda abertura o la abertura pélvica inferior, las cuales entonces, bueno, nos interesan bastante porque es por aquí por donde va a pasar la cabeza del feto, ¿no?, durante el canal de parto. El primer tope que se encontraría, el primer punto que debe librar, es este estrecho pélvico superior, que si recordarán, pues esto es lo que estaba determinado, o lo que determinaba, mejor dicho, qué tipo de pelvis era. El segundo reto que debe pasar el bebé, o el feto, mejor dicho, es pasar por este estrecho, o esta abertura inferior. Notarán que hay una línea, perdón, una área que está en color verde. Todo esto que está en medio del estrecho superior y el estrecho inferior se conoce como cavidad pélvica. Cavidad pélvica. También se conoce como pelvis menor, recordemos porque pelvis menor es esto y pelvis mayor es esta parte de arriba, o pelvis verdadera.
Y es aquí el sitio donde va a pasar también el feto durante el canal de parto. Por eso nos interesa tanto conocer esto. Vamos a revisar también acerca de los planos y diámetros de la pelvis, ya para adentrarnos ahora sí de lleno a qué es la pelvimetría. La pelvis se describe utilizando estos 4 planos imaginarios. El primero de ellos es el plano de la entrada pélvica o del estrecho superior, ese que está delimitado por la línea terminal o iliopectina. El segundo plano, que es la salida pélvica o el estrecho inferior, que en el dibujo anterior estaba marcado con un color azul. Lo que está en medio, que es la pelvis media, que estaba marcado en un color verde, o también conocido como dimensiones pélvicas mínimas. Y hay un último plano imaginario que ahorita no tiene tanto significado obstétrico, pero deben conocerlo, es el plano de mayor dimensión pélvica. Sobre todo nos vamos a enfocar a estos 3, y de esto es que habla la pelvimetría. Así que 3 planos imaginarios más importantes. El primero es el del estrecho superior o el de la entrada pélvica. Este estrecho superior o este plano superior de la pelvis verdadera, ya dijimos, está delimitado posteriormente por el promontorio, hacia los lados pasa por el ala del sacro, después por la línea innominada o línea arqueada, y hacia adelante o en la cara anterior por la rama pubiana horizontal, y además por la sínfisis del pubis, que esto básicamente es la línea terminal, ¿no? Bueno, durante el trabajo de parto, el compromiso de la cabeza del feto se define por el diámetro biparietal de la cabeza fetal que va a pasar por este plano. El diámetro biparietal de la cabeza del feto es entre el parietal derecho e izquierdo de su cabeza. Ese es el mayor compromiso que va a pasar. Cuando hablamos entonces del plano superior o de la entrada pélvica, son 4 los diámetros que nos van a interesar. Está el diámetro antero-posterior, de adelante hacia atrás, el diámetro transversal, de lado a lado, y 2 diámetros oblicuos o en diagonal. Así que vamos a ver cada uno de estos diámetros entrando en toda la materia de pelvimetría. Empecemos entonces por las mediciones anteroposteriores. Estas mediciones son 3, mismas que las 3 comienzan desde el borde del sínfisis del pubis y terminan en el promontorio o en esta protuberancia que tiene el hueso sacro. Vamos entonces a ver las 3. La primera es el conjugado diagonal. El conjugado diagonal es el diámetro real de la entrada de la pelvis. Es la distancia que se guarda entonces entre el promontorio, que podemos ver aquí en la imagen, y el margen inferior de la sínfisis del pubis. Si dividimos la sínfisis del pubis en 3 regiones, esta sería el margen inferior, parte inferior. Este debe ser mayor a 11.5 centímetros para decir que la entrada pélvica tiene el tamaño adecuado para el parto. También puede ser mayor a 11.5, se considera normal o viable. El segundo de los diámetros anteroposteriores es el conjugado verdadero. Esto lo podemos ver aquí en rojo. Este es el primer diámetro que la pelvis le va a ofrecer al feto durante el parto. Ese es el primer reto, ese primer tope que va a pasar. Y este se define como la distancia que se guarda entre el promontorio también, pero en este caso es el margen superior de la sínfisis del pubis. El valor mínimo que debe tener este diámetro para que sea viable es de 11 centímetros. Y por último tenemos el conjugado o diámetro obstétrico. Este es el diámetro de menor longitud del estrecho superior. ¿Por qué? Porque se toma desde el sínfisis del pubis, pero vean que tiene aquí un pequeño reborde que se conoce como culmen retropubiano. Por eso ese estrecho es más acortado y de igual forma se va a medir hasta el promontorio. Este conjugado obstétrico mide aproximadamente 10.5 centímetros y es el de mayor relevancia. Como este no se puede medir, ni el obstétrico ni el verdadero, se miden a partir del diámetro diagonal. Vamos a ver cómo se hace. Primero, para medir el diámetro conjugado diagonal o el diámetro diagonal, se hace a través de un tacto. Este tacto vaginal lo que se pretende es, con el dedo medio, se toca la región del promontorio y de este lado, casi es al finalizar, o bueno, comenzar más bien la falange del dedo índice, del que indica, se toma como referencia para tocar el pubis. Se mide entonces esta distancia diagonal y ese sería el diámetro, justamente por eso se llama así, el diámetro obstétrico o diámetro conjugado diagonal. Ya decíamos, si la medida es mayor a 11.5, se puede asumir que el parto, bueno, la entrada pélvica, mejor dicho, tiene un tamaño adecuado para el parto. ¿Y cómo obtenemos entonces los otros dos?
A partir del conjugado diagonal, que ya vimos se hace con esta medición, bueno, lo que se va a hacer es restar 1.5 o 2 centímetros. De esta forma vamos a obtener ambos, tanto el conjugado obstétrico como el conjugado verdadero. ¿De acuerdo? Ahí tienen entonces el tip, cómo se calculan los tres. Vamos a seguir entonces con los diámetros transversos. Cuando hablamos de diámetro transverso, hablamos que se construye en ángulo recto con el conjugado obstétrico. Y este representa entonces la distancia más larga o más grande entre la línea terminal de cada lado, o entre esta línea arqueada. Mide aproximadamente 13 centímetros. De aquí hasta acá debe ser 13 centímetros para que se considere viable. Y finalmente los últimos dos, que son los diámetros oblicuos. Estos van desde la mitad de la articulación sacroiliaca hacia la eminencia iliopectina. Pongan mucha atención porque aquí la articulación sacroiliaca la podríamos dividir en su porción superior, en su porción media y en la porción inferior. Pues para tomar este ángulo tomamos la porción media de la articulación sacroiliaca hacia la eminencia iliopectínea. Es esta como ligera protuberancia que se observa. Y este diámetro, bueno, aquí la otra línea no está marcada, pero son dos, ¿no? El izquierdo y el derecho. Estos diámetros miden aproximadamente entre 12 y 12.5 centímetros. Bien, hasta el momento hemos visto la abertura superior. Vamos entonces con las mediciones de la pelvis media, que era esa región que estaba coloreada de color verde. Esta cavidad entonces por encima está delimitada por la abertura pélvica superior y por la parte de abajo está delimitada por el estrecho pélvico inferior. Son 4 también los diámetros de la pelvis media que podemos medir: antero-posterior, de adelante hacia atrás; transversal, de lado a lado; y también los 2 diámetros oblicuos. Durante el trabajo de parto, el grado de descenso de la cabeza del feto hacia la pelvis verdadera se puede describir por estaciones. Y esta pelvis media y las espinas isquiáticas son las que van a servir como pauta para marcar la estación 0. Aquí me voy a permitir, bueno, aquí está el diagrama para que identifiquen cuál es la pelvis media y cuál es la delimitación superior e inferior. Aquí me voy a permitir un momento para hacer un paréntesis y hablarles de estas estaciones. Cuando medimos el grado de encajamiento, podemos hacerlo por estaciones o por los planos de Hodge. Cuando hablamos de estaciones, vamos a tomar como referencia la pelvis media, que es toda esta parte coloreada en verde, y las espinas isquiáticas, que sería esto que estoy circulando con el puntero. Vamos a hacer entonces este paréntesis. ¿Qué son las estaciones? Bueno, el término estación se refiere a la relación que existe entre el feto y las espinas isquiáticas maternas, que esas van a ser el punto de referencia. Cuando el feto alcanza la estación 0, se considera que el encajamiento de su cabeza ya está completo. Es esto lo que nosotros vemos con nuestra tercera y cuarta maniobra de Leopold. Cuando la presentación fetal alcanza esta estación 0, el diámetro más ancho de la cabeza, que es biparietal, de este parietal al otro que no vemos porque está de lado, quiere decir que ese diámetro más ancho de la cabeza ya atravesó el estrecho superior de la pelvis, es decir, que se produjo ya entonces el encajamiento. Y vemos aquí en el diagrama, están aquí las espinas isquiáticas, que esa es la referencia para tomarlo como la estación 0. Por ejemplo, este feto en este diagrama está entre la estación -2 y -3. Todavía no ha llegado a la estación 0, por lo tanto todavía no podríamos decir que está encajado o que el encajamiento es completo. Para que se pueda manejar ya en un entorno clínico esta parte de las estaciones, se divide en 11. Ustedes las pueden ver aquí por números, ¿no? Del -5 al +5 son 11 estaciones. Se dice que está en un grado alto cuando la parte, esta relación del feto, o la parte más alta del feto, está entre el -5 al -1. Ahí se dice que está en grado alto. Un grado medio sería entre el -1, perdón, entre el 0 y el +1, que aquí ya está encajado, ¿no? Un grado bajo sería entre el +2 y el +3, y un grado muy bajo, o inclusive ya considerado como salida, es entre la estación +4 y +5. Si llega a esta estación +4, +5, se puede decir que ya está próximo el trabajo de parto, ya estaría coronando, de hecho. Bien, aquí cierro este paréntesis para seguir con los diámetros. Entonces, estábamos hablando de la pelvis media.
Empecemos con el primero de los diámetros, que es el anteroposterior. El diámetro anteroposterior se delimita desde el borde medial posterior de la sínfisis del pubis hasta la parte media del sacro. Vamos a ver a qué se refiere. Desde el borde medial posterior de la sínfisis del pubis, que es este culmen retropubiano, hacia la parte media del sacro, que es aproximadamente la sacro 3. Este es sacro 1, sacro 2, sacro 3, sacro 4, sacro 5 y coxis. Este también es conocido como diámetro misacro retropúbico. Misacro viene de mi, de medio o de la mitad, sacro del hueso sacro, y retro significa detrás o por detrás de, púbico porque es el sínfisis del pubis. Este diámetro anteroposterior de la pelvis media mide aproximadamente 12 centímetros. Vamos con los diámetros transversos. Para tomarlos, se toma en cuenta o se toma como delimitación a lo largo de la parte más ancha de la cavidad pélvica, es decir, a nivel del cuerpo del isquion. Recordemos, en el hueso coxal está el ilion, el isquion y el pubis. Hace ratito en el diagrama lo vimos, este es el cuerpo del isquion, nada más que lo estamos viendo por dentro. Del lado derecho hacia el lado izquierdo, hacia el lado contralateral, es como se toma este diámetro. Para que lo veamos desde otra vista, si rotamos un poquito la pelvis, se notaría así. Tomamos entonces el punto medio del cuerpo del isquion hacia el otro lado, que sería más o menos a la altura del acetábulo, por fuera lo vemos así. No debe confundirse este diámetro con el diámetro interisquiático o el entre las espinas isquiáticas. Las espinas isquiáticas están aquí abajito y por el otro lado están aquí abajito también. Ese ángulo, ese diámetro, mejor dicho, el interisquiático pertenece a los últimos. Todavía no llegamos hasta allá. Bien, ese es el diámetro transverso entonces. Y finalmente los diámetros oblicuos de la pelvis media. Estos se toman desde el borde inferior de la articulación sacroiliaca. Aquí encontramos la articulación que une el sacro con el ilion. Aquí estamos en el borde inferior. Y van hacia el lado contralateral, o sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de la membrana obturatriz del lado contrario. Por eso hace ratito les marcaba el foramen obturador, que era este espacio que estaba vacío, ¿no? Se hace de manera contralateral. Vamos a verlo en una pelvis que está ligeramente rotada para que entendamos cómo funciona. Es entonces del borde inferior de la articulación sacroiliaca a esta región, que aquí no tiene la membrana obturatriz, está en blanco, pero sabemos que este se llama foramen obturador. Y aquí está el otro diámetro, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Finalmente vamos con la última de las, la última apertura pélvica, que es la salida pélvica. Es este el plano inferior de la pelvis verdadera y se delimita posteriormente, lo van a ver aquí en el diagrama. Bueno, antes, para que se puedan imaginar cómo está posicionada esta pelvis, es como si la paciente estuviera en posición ginecológica, recostada sobre su parte dorsal, en posición ginecológica, y nosotros lo estuviéramos viendo por la parte de abajo, como si estuviéramos a los pies de la mesa de exploración. Es así como estamos viendo este tipo de pelvis. Y está delimitada entonces posteriormente por la punta o el vértice del coxis, hacia los lados por las tuberosidades isquiáticas, que son estas prominencias del isquion, del hueso isquiático, y hacia adelante o anteriormente por el borde inferior del sínfisis del pubis. Es esta línea que les marco entonces en color rojo. Esa es la salida pélvica. Esa es la última abertura que va a pasar el feto durante el trabajo de parto. Para esta abertura también podemos delimitar cuatro diámetros, mejor dicho. El primero de ellos es el diámetro anteroposterior. Este diámetro va entonces desde el borde inferior del sínfisis del pubis al vértice o a la punta del coxis. También es conocido como diámetro subpúbico porque está tomado como referencia debajo del pubis, subcoxigio, debajo del coxis, subpúbico, subcoxigio. Este mide aproximadamente entre 8.5 y 9 centímetros, perdón. Pero algo que pasa durante el trabajo de parto es que al realizar una retropulsión del coxis, es decir, que se va hacia la parte posterior por el esfuerzo, cuando la cabeza empieza a salir, este diámetro va a aumentar aproximadamente entre 11.5 centímetros. Perdón. Esto va a permitir o esto va a garantizar que
salga ahora sí la cabeza fetal. Este es el último de los puntos que tiene que librar. Aquí lo vemos otra vez desde la vista inferior. Va desde el vértice del coxis hacia el, perdón, el borde inferior del sínfisis del pubis. Se conoce como subpúbico subcoxígeo. Ese es el diámetro anteroposterior. El diámetro transverso se mide entre las tuberosidades isquiáticas, es el que hace unos minutos les comenté, no lo confundan. Se mide desde la tuberosidad isquiática derecha hacia la izquierda. También se conoce como bituberoso, porque son dos tuberosidades, o biisquiático, porque son dos espinas isquiáticas. Su longitud es aproximadamente de 11.5 a 11, perdón, es de 10.5 a 11 centímetros para que se considere viable para el trabajo de parto. Y finalmente los diámetros oblicuos, estos se van a tomar también en diagonal, como lo hemos visto hasta el momento, y la forma en la que los vamos a delimitar es desde el lugar donde se une la rama descendente del pubis, que sería esta, la que desciende del pubis, con la ascendente del isquion, que se conoce, este punto se conoce como rama isquiopúbica, y va hacia el otro lado, que es hacia el centro de la unión de los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Aquí lo vamos a ver más claramente. Dice entonces que el primer punto de referencia es la rama descendente o que desciende del pubis y la rama ascendente o que asciende o que sube del isquion, conocida como la rama isquiopúbica, y va contralateral hacia el otro lado en el centro donde se unen estos dos ligamentos. Este primero que se ve, que estoy marcando con mi puntero, es el ligamento sacroespinoso y este otro es el ligamento sacrotuberoso, porque se une a la tuberosidad. Estos son los últimos dos diámetros, los diámetros oblicuos. Perfecto. Pues bien, les dejo aquí las referencias bibliográficas que se consultaron. Se consultó el libro Williams, la edición 25, el libro de asistencia de enfermería materno-neonatal de Pearson, el libro de principios de anatomía y fisiología, que es el Tórtora, conocido más comúnmente como el Tórtora, el libro de enfermería fácil, que literalmente es muy sencillo porque tiene muchos dibujos, y un video más que ustedes tendrán aquí el link por si lo quieren consultar. Sobre todo muchas de las imágenes que de ahí les presento salen de este video. Perfecto. Pues hasta este momento entonces hemos conocido un poco sobre la anatomía de la pelvis, acerca de los huesos que la componen, las articulaciones que la componen, así como los tipos que se pueden generar a través de estas mediciones, estos diámetros. También conocimos un poco sobre las aberturas, la superior y la inferior, y la cavidad que queda en medio, que es la pelvis menor, o también conocida como la pelvis verdadera. Es esto lo que nos conduce a la última parte, que fue la pelvimetría. Pelvimetría, la medición de todos estos diámetros. Muy bien, espero que disfruten entonces de este video, tanto como yo lo hice cuando, tanto como yo lo disfruté cuando lo hice, y que lo puedan consultar para de más adelante que estemos revisando los temas de mecanismo de trabajo de parto y así puedan entender mucho mejor cuáles van a ser las delimitaciones que tiene el feto al momento de emerger por el trabajo de parto. Pues muchas gracias y que pasen un excelente día. Hasta luego.